Adrián, a todos los administrativos. Por favor, secretaria, llamar lista y verificar quórum. Buenas tardes para todos. Verificación de quórum, 22 de enero de 2026, sesión extraordinaria. Arredondo Rincón Daniela. Muy buenas tardes para todos, presente. Cardona Echeverri José Albino. Presente. Castaño González Sebastián. Correa González Daniel. Muy buenas tardes para todos. Presente, secretaria. García Álvarez John Steven. García Franco José Ricaute. Buenas tardes, honorables concejales, personal administrativo del Consejo, secretaria general, secretario de Hacienda, secretario jurídico, doctor Adrián de Planeación, a las personas que nos ven en las redes sociales, presente secretaria. Gracias, concejal. Herrera López Aleida. Cordial saludo para todos, presente secretaria. Loaiza Rodríguez John Jairo. Buenos días para todos, presente. Buenas tardes. Osa Giraldo Federman. Una excelente tarde, un saludo muy especial a todos. Muchas gracias a los secretarios presentes. Pineda Ramírez Amanda. Muy buenas tardes a todos los honorables concejales, al personal administrativo del Consejo, a los secretarios que nos acompañan el día de hoy, secretario jurídico, secretario de Planeación, secretario de Hacienda, secretaria administrativa, a quienes nos ven a través de las redes sociales, presente secretario. Piñeros Papagayo Carlos Alberto. Muy buena tarde, presente. Rendón Otálvaro Gabriela. Buenas tardes para todos, presente. Restrepo Arbeláez César Augusto. Muy buenas tardes para todas las personas presentes en la corporación. Presente, secretaria. Riascos Montes Alejandro. Buenas tardes para todos los presentes, compañeros, presente. Vera González Héctor Alfonso. Castaño González Sebastián. Buenas tardes para todos, presente. García Álvarez John Steven. Vera González Héctor Alfonso. Hay quórum, señor presidente. Por favor, dar lectura al orden del día. Orden del día para la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal a realizarse hoy, jueves 22 de enero de 2026. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, himno del municipio de Santa Rosa de Cabal. Tercero, lectura y aprobación del acta número 1 del 21 de enero de 2026. Cuarto, socialización de proyectos de acuerdo para primer debate. Quinto, comunicaciones. Sexto, proposiciones. Séptimo, asuntos varios. Ha sido leído el orden del día. Se le reconoce la presencia del concejal Steven García. Se abre la discusión para el orden del día. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. Por favor, tomar votación nominal, Gabriela. Arredondo Rincón Daniela. Positivo. Cardona Echeverri José Albino. Positivo. Castaño González Sebastián. Positivo. Correa González Daniel. Positivo. García Álvarez John Steven. Buenas tardes para todos. Positivo. García Franco José Ricaute. Positivo, secretaria. Secretaria, un momento. Sí. Para reconocerle la presencia del honorable concejal Héctor Vera. Continúe. Herrera López Aleida. Positivo, secretaria. Loaiza Rodríguez John Jairo. Positivo. Osa Giraldo Federman.
Positivo. Pineda Ramírez Amanda. Positivo, secretaria. Piñeros Papagayo Carlos Alberto. Positivo. Rendón Otálvaro Gabriela. Sí. Restrepo Arbeláez César Augusto. Positivo. Riascos Montes Alejandro. Positivo. Vera González Héctor Alfonso. Positivo, secretaria. Con 15 votos positivos ha sido aprobado el orden del día, presidente. Por favor, continuar con el orden del día. Segundo, himno del municipio de Santa Rosa de Cabal. Reclinada con mágico hechizo en las faldas del Ande antioqueño, a mis hijos las sendas enseño que a la gloria conducen y al bien, y las horas les muestro en que puedan pronunciar con orgullo mi nombre y mi fama a los pueblos asombre y coronen con lauro mi sien. Por la senda marchar Santa Rosa, el progreso servirá de luz, del progreso cristiano que ostenta como emblema el hacha y la cruz. En sublime y estático arrobo me contemplan con faz placentera las montañas de blanca cimera y se gozan al verme feliz. En hermosas mañanas he visto cuando el monte sus campos iriza, saludarme con blanca sonrisa y amorosas miradas el Ruiz. Por la senda marchar Santa Rosa, el progreso seguida de luz, del progreso cristiano que ostenta como emblema el hacha y la cruz. Secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Tercero, lectura y aprobación del acta número 1 del 21 de enero de 2026. Señor presidente, hay una proposición en mesa. Por favor, dar lectura. Proposición número 1, fecha 22 de enero de 2026. Se dé por leída y aprobada el acta 01 del 21 de enero de 2026, presentada a consideración del Consejo Municipal por el concejal Carlos Piñeros. Por favor, tomar votación nominal. Arredondo Rincón Daniela. Positivo. Cardona Echeverri José Albino. Positivo. Castaño González Sebastián. Positivo. Correa González Daniel. Positivo. García Álvarez John Steven. Negativo, secretaria.
García Franco José Ricaute. Positivo, secretaria. Herrera López Aleida. Positivo, secretaria. Loaiza Rodríguez John Jairo. Sí. Positivo. Osa Giraldo Federman. Positivo. Pineda Ramírez Amanda. Positivo, secretaria. Piñeros Papagayo Carlos Alberto. Positivo. Rendón Otálvaro Gabriela. Restrepo Arbeláez César Augusto. Positivo. Riascos Montes Alejandro. Positivo. Vera González Héctor Alfonso. Positivo, secretaria. Rendón Otálvaro Gabriela. Con 13 votos positivos, 1 negativo y 1 ausente, ha sido aprobada la proposición. Por favor, continuar con el orden del día. Cuarto, socialización de proyectos de acuerdo para primer debate. Hay proyectos de acuerdo para socialización. Sí, señor presidente. Me le da lectura al primero, por favor. ¿Ya? ¿Y quién? Doctor. Sí. Doctor Santiago, ¿quién va a tomar? Presidente, iniciemos con el primero que leyeron, que es el de los 2.200 millones y Hacienda. El doctor Santiago tiene uso de la palabra. Doctor Santiago, muchas gracias por la atención que le prestó aquí al Consejo, venir aquí a socializarnos este importante proyecto. Entonces tiene el uso de la palabra y toda la atención de los concejales. Muy buenas tardes para todos, señores concejales, señor presidente y demás miembros. Bueno, el día de hoy traemos como primer proyecto para acuerdo por el cual se modifica el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Santa Rosa para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2026. Bueno, nosotros traemos este acuerdo en búsqueda de una adición basado en recursos del balance con la finalidad de poder dar cumplimiento a la compra del predio ambiental, el cual es requerimiento y necesidad urgente del municipio. Entonces, digamos, acá está el fundamento legal basado en el artículo 313 de la Constitución Política. Acá vamos a ver como la propuesta de solicitud, que es la modificación de este presupuesto, el cual fue aprobado para la vigencia del año 2026. Tenemos la justificación. Nosotros lo que estamos buscando acá es la adición del recurso de balances dentro del proyecto de acuerdo, que son de destinación específica, basados en el acuerdo de la Ley 99 de 1993. Principalmente en el artículo 111, en el cual habla de la adquisición, mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales, distritales y regionales. Acá lo que nosotros estamos buscando es adicionar ese presupuesto en un 1% de los ingresos corrientes de libre destinación. Perdón. Listo. ¿Cuál es la justificación que nosotros tenemos para este incremento? Como se los vengo mencionando, es la compra del predio que está autorizado por el Consejo Municipal con el acuerdo 022 del 2025.
por medio del cual se autorizó al alcalde del municipio de Santa Rosa de Cabal para celebrar un contrato de compra de un predio ubicado en el área de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico que surte el agua del acueducto del municipio de Santa Rosa. El artículo primero de este proyecto contempla adicionar el presupuesto de ingresos del municipio de Santa Rosa de Cabal para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2026 en la suma de 2.200 millones, según como se detalla acá. Nosotros tenemos un presupuesto de ingreso de 2.200, un recurso de capital de 2.200 millones, un recurso de balance de 2.200, lo que nos da ese superávit para poder afectar ese rubro de destinación ambiental de los 2.200 millones necesarios. El artículo segundo de este acuerdo lo que busca es adicionarlo a la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2026, según la siguiente tabla. Tenemos en el presupuesto que se nos vaya al sector de ambiente, a los programas de conservación y por último a la subrogación intersectorial ambiental. Digamos que dentro del análisis que se hizo para llevar este acuerdo el día de hoy, traerlo ante ustedes, buscamos la coherencia ante el plan de desarrollo y este proyecto digamos que se está articulando con el acuerdo número 08 del 31 de mayo del 2024 por el cual se adoptó el plan de desarrollo municipal de 2024 a 2027 y donde se dictan otras disposiciones. Realmente con este lo que logramos impactar es la línea estratégica 2, donde avanzamos con el desarrollo sostenible, el agua, el agro y la competitividad, el programa de desarrollo Santa Rosa como un modelo de desarrollo sostenible y vamos a afectar el proyecto 32 en lo que es el tema ambiental y desarrollo sostenible. Listo, esa sería como la exposición de ese primer acuerdo que traemos ante ustedes el día de hoy. Entonces, pues, sin más palabras, lo que a disposición de ustedes, señores concejales. Ese control está dando. Concejal Steven García tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Secretario, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle lo primero. Nosotros el año pasado finalizamos sesiones con el acuerdo 22, de lo cual ustedes también mencionan, digámoslo, en la exposición de motivos. Yo pregunto, secretario, ¿esa adición de los 2.200 millones de pesos tiene que ver para la compra de ese mismo predio del cual se habló, que es el predio denominado El Pleito? Me gustaría que nos diera la ilustración, primero porque si bien es cierto el Consejo Municipal aprobó, digámoslo, cumplió la tarea con darle las facultades a la administración municipal para que celebren los contratos que cogieran las vigencias futuras, entonces no sabría, y quiero como que nos quede muy claro, si el recurso que allí se aprobó la vigencia pasada, si tomaron ese recurso o si definitivamente no hicieron el contrato, no compraron el predio, que sea lo primero, saber las razones por las cuales no celebraron el contrato. Pero sí, como que empecemos como a darle claridad con estos 2.200 millones de pesos que estamos acá discutiendo, si son referentes a este proyecto para la compra del predio, si es diferente al acuerdo 22, y si de pronto ustedes dicen, no, es para otro del 1% de lo recaudado, si es para otro predio, si ya lo tienen contemplado, si ya lo tienen visualizado, si ya lo tienen de alguna otra manera en el mapa, ya saben cuál es, pues sería bueno que nosotros, el Consejo Municipal, a la hora de aprobar este proyecto de acuerdo, se tenga la certeza por parte de esta corporación que esos 2.200 millones de pesos, si bien es cierto, es para la compra del tema de
del predio para el tema de recursos hídricos, todo lo que tiene que ver con ambiente, desarrollo sostenible, la conservación, pero que sepamos hacia dónde van directamente. Eso es como, digamos, el preámbulo de las preguntas que yo tengo. Depende pues obviamente de las respuestas, seguiremos en nuestra intervención. Gracias, presidente. Gracias, secretario. Tiene uso de la palabra el concejal José Ricaute. Gracias, presidente. Pues, yo mirando el acuerdo 022 que nos mandaron en diciembre, a mí sí me gustaría, ya que está la secretaria general aquí, pero muy importante que esté el doctor Adrián. Entonces vamos a comenzar a despejar estas dudas, porque yo veo que aquí no hay nada incorrecto ni se estemos haciendo algo que no es debido. La autorización es para comprar un lote que ya se socializó en diciembre y vienen a pedir la autorización para causar esos 2.200 millones, pero sí me gustaría escuchar al doctor Adrián y a la secretaria que nos despejen esa duda, por favor. ¿Qué otro concejal requiere el uso de la palabra? Doctor Santiago, entonces, ¿qué tiene bien a dirigir allá a los secretarios? ¿Quién necesita hablar? Bueno, concejal Steven, pues referente a la pregunta, a la consulta que nos está elevando acerca del recurso, le puedo decir que financieramente el recurso es el mismo que se había establecido para el año pasado. ¿Cómo se maneja este recurso? Ese recurso estaba también como un recurso de balance en su momento, pero el no perfeccionamiento del negocio en su momento antes del 31 de diciembre obliga a que esos recursos pasen nuevamente como recursos del balance dentro de ese proyecto al cual está destinado. Entonces, como ende, pues por ende, el tema del cierre presupuestal para 2026 nos lleva a el requerimiento de tener la disponibilidad para darle cumplimiento a ese proyecto que se presentó y la necesidad del municipio de tener este predio, de volverle a asignar ese mismo monto que corresponde al 1% de esos recursos a ese mismo proyecto para poderle dar cumplimiento a la compra. Buenas tardes para todos. Para terminar como de complementar lo que dice mi compañero, es importante informarles a ustedes que por un tema netamente administrativo no logramos generar toda la documentación, actos administrativos. Digamos que tuvimos dificultad con la sociedad porque la persona encargada tuvo que salir del país, apenas retomó actividades el 5 de enero. Entonces, digamos que eso empezó a dilatar y pues no pudimos generar la documentación, los actos administrativos y pues digamos que con el afán y el apuro de que este proyecto a cuerpo debe cumplirse en 6 meses, lo que nos da pues un poco margen para poder hacer la compra y pues por la ley de garantías que arranca el 31. Entonces, esa es como la ilustración que tengo para darles. Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, tal como lo indica el secretario de Hacienda y la secretaria administrativa, el año pasado se solicitó el acuerdo para otorgar facultades al señor alcalde para poder comprar el predio que se está mencionando y hoy efectivamente estamos solicitando el traslado de la reserva presupuestal que existente en el municipio para poder ejecutar esta función. Ese es, digamos, básicamente lo que se está solicitando el día de hoy y la adición presupuestal para poder solicitar el CDP que debemos tramitar prontamente. Presidente, secretario, con todo respeto, esto no es compra de otro lote, sino que es el mismo lote del pleito que estábamos hablando en diciembre. No es otro lote. Muchas gracias. Exactamente. Precisamente como dice el señor concejal, debemos dar trámite a esa solicitud que hicimos el año pasado y este es el dinero destinado precisamente para la compra del predio, que es una compra de ley, nos obliga la ley a hacerla y precisamente va destinado específicamente a la compra del predio.
Tiene uso de la palabra el concejal Sebastián. Presidente, muchas gracias. Sí, nos queda claro de que es el mismo predio y acá simplemente no pudieron por temas administrativos darle cumplimiento y comprarlo en la vigencia pasada, pero sí me genera una alerta, doctora, con lo que usted dice por tema de ley de garantías. La aprobación de esto está sujeto, desconozco cuándo termina la ley de garantías, la autorización que le dio el Consejo Municipal son 6 meses, si estamos dentro de ese plazo, porque igual administrativamente terminaremos nosotros el 30 aprobando estos proyectos de acuerdo. En un día no van a ser capaces de ir a hacer todo el tema administrativo de la compra. Quedaría supeditado para que fuera después de ley de garantías. Y no sé cómo estamos en los términos de los 6 meses que fue la autorización inicial que dio el Consejo Municipal. ¿Cuándo termina la ley de garantía y cómo va a surtirse ese proceso? Y doctor Santiago, nosotros acá aprobamos el presupuesto de vigencia 2026, el rubro al que ustedes van a adicionar estaba por cerca de 780 millones de pesos. Hoy nos dicen que ese rubro se le van a adicionar 2.200 millones de pesos, esos 778 de ese rubro inicial, ¿dónde quedan? Porque entonces si se le adicionaría, quedaríamos es con un rubro de 2.900 millones de pesos. No con un rubro de 2.200 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasó con ese rubro que ya teníamos planificado de casi 780 millones de pesos como presupuesto, donde se hubiera alcanzado a comprar, si se le van a adicionar estos 2.200, estaríamos hablando de 2.900 millones de pesos? Me queda esa duda, porque aunque hablan de adicionar, no dicen en cuánto va a quedar el rubro o si en esto es que va a quedar el rubro, porque el rubro exactamente da unos millones más de lo que vale el predio del pleito, según el avalúo que aquí discutimos y decíamos, y que ustedes estén acá nos dan la razón, por temas administrativos no iban a alcanzar y perfectamente este año hubieran podido venir a dar acá la discusión de comprar el predio de conservación y haber tenido otros tiempos diferentes para discutirlo. Esas son mis dos preguntas, secretarios, muchas gracias. Tiene uso de la palabra el doctor César Restrepo. Gracias, presidente. No, y también pues sea el momento de recordar, sí, que este acuerdo 22 del 19 de diciembre, durante la discusión, el suscrito y otros compañeros más, tuvimos reparos en cuanto al valor del mismo, porque hacíamos ver de que todo quedó en el avalúo como si estuvieran en zona agrícola, cuando un gran porcentaje de este predio, el pleito, se encuentra en zona de páramo y que no podía ser el mismo valor para un predio, para un bien, un inmueble que está en zona de páramo al que está en zona agrícola en su totalidad. Entonces yo sí quiero recordarle a todos los compañeros lo que manifestamos varios compañeros durante dichas sesiones y ojalá pues no se nos olvidara. Gracias, presidente. Concejal Steven. Presidente, honorables concejales, señores secretarios, doctora Lorena, gracias por la aclaración de que es el mismo predio. Y eso va a estar más enfocado en lo siguiente. Y que sea de alguna otra manera la alerta de manera respetuosa para la administración municipal. Por una sencilla razón. Porque nosotros el año pasado dimos una discusión álgida en el Consejo Municipal aprobándoles vigencias futuras. Y acá hubo discusión, quienes defendieron a la administración, quienes estábamos, digámoslo, haciendo los diferentes reparos a lo que tiene que ver con la aprobación de las vigencias futuras finalizando el año. Pero resulta de que este proyecto de acuerdo, igual usted lo argumenta, doctora Lorena, que no por temas administrativos. Y resulta de que no solamente este proyecto de acuerdo o la compra del predio fue por temas administrativos. Pasó lo mismo con el contrato del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa de Cabal, por temas administrativos. Entonces, valga la reflexión para ustedes empezando el año, porque hay unos principios.
Hay unos principios en los cuales ustedes deben enmarcarse bajo los principios de la administración pública, como es el principio de planificación, de planeación, como es el principio de la responsabilidad, porque el Consejo Municipal en su momento dimos la discusión, la aprobación y aprobamos. O sea, el Consejo Municipal de Santa Rosa de Cabal cumplió, pero la administración municipal se quedó corta en la planeación para la compra del predio por X o Y motivo, pero no lo lograron, ¿sí? Y también el principio de eficacia. Es importante de que ustedes, terminando estas sesiones extraordinarias y ustedes en el Consejo de Gobierno establezcan los parámetros para que lo que sucedió en el 2024, 2025, no les vaya a suceder en el 2026. Desde esta curul he sido reiterativo con la falta de planeación hacia los proyectos por parte de la administración municipal. No solamente pasó con el predio del pleito, pasó también con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa de Cabal. Alrededor entre febrero y marzo se acaban los demás contratos por los cuales nosotros aprobamos vigencias futuras. No se pueden dejar coger, digámoslo, la tarde, que sea lo mismo que esta curul hizo en noviembre, lo del alumbrado navideño, prendió una alerta. Lo mismo con el respeto, les digo, prendemos una alerta para las vigencias futuras de los otros contratos, porque ya van dos, la compra del predio y el contrato del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa de Cabal. ¿Qué otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Doctor Santiago, entonces, o la doctora. Uso de la palabra. Bueno, importante aclarar que la ley de garantías nos acompaña hasta el 30 de mayo si no hay segunda vuelta. Si hay segunda vuelta nos vamos hasta el 20 de julio, lo que pues no nos permitiría en esos términos y pues terminar toda la parte administrativa para la compra del predio, ¿sí? Recordar que esto es, el tema administrativo es ir a notaría. Nosotros, las secretarías, estamos trabajando unidas para ir a notaría sin errores, tener ya toda la documentación, porque pues igual lo que genera la obligación es la firma del contrato, que en este caso sería la escritura pública. Bueno, referente a la consulta que nos hace el concejal Sebastián, de la existencia de 700 millones de pesos, 700 algo, hasta el cierre del 2025 y que iniciamos 2026 solicitando esta adición del 1% de esos recursos. Lo que pasa es que en todas las vigencias, cuando hacemos cierre al 31 de diciembre, si esa cuenta no se ha utilizado, se cierra, ¿sí? Fenece. En ese momento muere la cuenta, pero el recurso vuelve a recursos del balance. Por lo tanto, es necesario ya no solicitar el valor por el excedente, sino por los 2.200. Pero esos 700 vuelven a esa bolsa en su momento del cierre del 31 de diciembre. No.
Tiene uso de la palabra el concejal Sebastián Castaño. Presidente, para que quede como que contextualizado con todos los compañeros que van a revisar el secretario, y estamos mirando ahí ese tema, el presupuesto aprobado por el Consejo Municipal para la vigencia 2026 traía 772 millones de pesos para este rubro. Entonces le preguntaba yo al secretario, porque hay una diferencia muy grande, si decimos que vamos a adicionar 2.200 millones de pesos a ese rubro, porque ese rubro quedaría 2.900 millones de pesos, o si el rubro en total quedan 2.200 millones de pesos, porque entonces no estamos adicionando 2.200, sino que en realidad estaríamos adicionando cerca de 1.500 millones de pesos. Eso es una diferencia muy grande para que cuando vengan acá también y pase Secretaría de Medio Ambiente nos diga si pudieron ejecutar o no ejecutar. Entonces, en últimas, es como la diferencia que ellos ya van a revisar, mirar en qué programa, en qué subprograma quedó, porque la pregunta sería, si la adición es sobre 2.200 millones de pesos, sobre esos 770 que ya había aprobado el Consejo Municipal en ese mismo rubro, o si la adición es de cerca de 1.500 millones de pesos, que cambia completamente la discusión. Y lo otro, compañeros, es que yo vuelvo a lo mismo y intenta uno no ser cansón, pero nosotros este año, como lo manifestábamos, debimos de haber dado la discusión de la compra del predio, no en diciembre, no en unas extras como se venía. Ustedes autorizaron por un término de 6 meses al alcalde municipal para comprar ese predio, no lo alcanzaron a comprar por temas administrativos en la vigencia anterior. Hoy escuchamos que por temas de ley de garantías no se va a lograr comprar, al menos en este corto plazo, y que lo sepamos todos, que lo más seguro, si existe segunda vuelta, no vamos a alcanzar y este proyecto tendrá que volver acá a discutirse completamente, porque la autorización al alcalde municipal de la compra del predio estará vencida, porque fue por 6 meses. Entonces estará vencida iniciando a mediados de junio. Si la ley de garantías con segunda vuelta, que es como el panorama político siempre lo ha mostrado en Colombia, se va a dar, no vamos a tener ni compra de predios, y se volverá a discutir acá completamente la autorización de qué predio vamos a comprar, con todas las implicaciones que eso tiene. Entonces, para que lo tengan ahí presente, compañeros, y no sé si de pronto los secretarios agreguen algo sobre este tema que planteé. Concejal José Ricaurte, tiene usted la palabra. Gracias, qué pena, presidente. Aquí más enredados, y yo sí quiero escuchar esa versión bien clara y concisa de los secretarios. Dice nuestro compañero que no se podrá comprar el lote y están pidiendo las facultades de una adición y que prácticamente el lote será comprado en este mes de enero. Tengo entendido yo. Entonces, a mí sí me queda esa duda y yo quiero que el jurídico y los secretarios que están nos la despejen, porque si eso se va hasta julio, estaremos peleando o volviendo a aprobar para septiembre, octubre, una compra de un lote que ya se les dio facultades. Entonces yo sí quiero escuchar de voz de los secretarios. Gracias, presidente. Doctor, entonces estamos atentos a resolver las inquietudes de los honorables concejales. Perdón, doctor César Restrepo tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. No, siendo consecuente pues con lo que también manifestó el compañero Sebastián, si ya traía un rubro de 772 millones, no estaríamos necesitando sino 1.428 millones. Entonces, para que aclaremos eso también. Y la cuestión de los términos, de las fechas, después no estemos otra vez diciendo que necesitamos nuevamente enfrentar proyectos de acuerdo sobre lo mismo. Entonces pensemos bien en eso para tomar los correctivos necesarios. Gracias, presidente. Otro concejal que quiere hacer uso de la palabra, doctor Santiago, entonces estamos... Sí. Dale. Entonces, el doctor Adrián tiene uso de la palabra. Con respecto a la duda del concejal Sebastián acerca de si se logra hacer la compra o no durante este periodo, pues hay que aclarar que la ejecución del gasto sí se debe hacer antes de ley de garantías. Sin embargo, el trámite administrativo de oficialización de la compra del predio
temas notariales y de registro, pues son temas administrativos que se pueden dar después de la ley de garantía. Lo que se debe dar es la ejecución del gasto, ¿cierto? Antes del 30 de enero. Eso es lo que debe proceder y por lo tanto, digamos, el trámite posterior puede continuar sin ningún temor y sin ningún problema antes del mes de junio. Nosotros estamos haciendo todo el trámite, esperamos poder llevar a cabo pues todo el proceso administrativo que corresponde y en ese momento pues ya se darán los temas notariales y de registro correspondientes. Presidente. No, es que Concejal Steven, queda, tiene usted la palabra. o sea, ahí hay un tema que me preocupa. Me preocupa. Yo sé, compañeros, que nosotros usamos mucho la palabra, pero queda la duda y queda la alerta. El 30 de enero se aprueba el proyecto de acuerdo, el 29 se aprueba. El 29 se aprueba este proyecto de acuerdo y al 30, pues ustedes tienen entre el 29 y el 30 para la compra del predio. El jurídico, siquiera el jurídico está acá. Legalmente, o sea, nosotros, el Consejo Municipal, lo digo y que sirva como, digamos, la respuesta suya como un tema académico para nosotros, acá el Consejo Municipal. Nosotros aprobamos el 29. El alcalde sanciona ese mismo día y al otro día ustedes causan, digámoslo, la compra del predio, ¿cierto? Y ya lo otro se va con el tiempo. Yo tengo miles de dudas ahí, sinceramente, y se los digo con todo respeto, es muy poco tiempo, tienen que tener el principio de planeación, tienen que tener todo listo, inclusive tienen que tener listo al alcalde para que ese día les firme, porque acá llegaron proyectos de acuerdo sin firmar. Entonces, ustedes con el respeto tienen que tener eso porque si no, la teoría vuelve y se da y volveríamos a estar acá en el Consejo debatiendo ese mismo proyecto de acuerdo. Yo la verdad, con todo cariño, con todo respeto, pero sí queda como, tienen que tener ustedes el jurídico, usted que, doctor Frank, ¿qué nos puede, digámoslo, ilustrar en el tema? O sea, se aprueba el 29, el 30. Claro que sí, señor concejal. De hecho, es muy probable que nosotros, ustedes aprueben acá en el consejo el proyecto de acuerdo y nosotros lo sancionemos ese mismo día, porque lo que necesitamos es protocolizar todos estos actos administrativos ante la notaría, en donde la notaría expida una resolución, un número de resolución de escritura pública, me disculpan, para poder publicar, darle la publicidad necesaria a esa compra-venta dentro de la misma plataforma. De hecho, no se transa, solamente se publica. Entonces, es muy probable de que todos esos actos administrativos, de acuerdo a toda la planeación que ya llevamos desde diciembre del año pasado, que podamos hacer ese ejercicio en un día. Claro, porque es que la resolución sale con la escritura pública, me disculpan, sale con esa misma fecha. ¿Algún concejal o el doctor Santiago tiene algo más que agregar? Bueno, concejal Sebastián, estaba revisando con todo el equipo de la Secretaría de Hacienda el tema del rubro que tenemos ahí
especificado por 700 millones. Esos 700 millones hacen referencia al 1% de los ingresos corrientes de libre destinación del año 2026. Esos recursos son algo que están fijos ahí ya, pero que aún no se han terminado de recaudar. Lo que nosotros estamos buscando es adicionar los recursos para la compra de tierras con los recursos no ejecutados que veníamos del año pasado, que fueron los que se fueron a recursos del balance y deben devolver para tener el monto exacto para esa compra de ese lote. Doctor, digamos que con la venia del presidente, digamos que quedo yo con la misma duda, ustedes son los técnicos, ustedes son los que saben de números, y es que sí, claro, nosotros tenemos fijos esos 770 millones de pesos, gastémoslos en este momento o no los gastemos. La pregunta ¿cuál es? Entonces, ese rubro sí va a quedar adicionado con 2.200 millones y el rubro, el final que ustedes nos traen acá, que tendrán que hacerle la modificación porque al menos así llegaba el tema presupuestal de cómo movían, de dónde movían y cómo quedaba el rubro, ese rubro sí va a quedar por cerca de 2.900 millones de pesos. Eso es como lo primero, que nos dé la tranquilidad entonces que sí es adicionar. Y lo segundo es preguntarle, que básicamente aquí ya nos están hablando de recursos del balance. El presupuesto del año 2025, ustedes ya tienen la certificación de cierre financiero del año 2025. O sea, ya podrían en este momento expedirnos y llegar a este Consejo Municipal cómo quedó ejecutado el proceso de presupuestal del año 2025 y cuáles son el total de recursos de balance, porque es que estamos hablando, o al menos hasta donde yo tengo el entendimiento, para hablar de recursos del balance y hacer estos traslados es posterior al cierre fiscal y que ustedes liquiden el presupuesto del año 2025. Entonces, el año pasado y los años anteriores normalmente liquidaban por allá en febrero, marzo, por todos los vaivenes que tienen, porque tienen que mirar qué se les quedó con tema de ley de garantías. Entonces, desde mi ignorancia, preguntarles primero eso, si el proceso ya se surtió del año 2025, ya se liquidó el presupuesto, ya sabemos qué recursos hay por liberal, que unos de esos es los que nos vienen a decir, no nos gastamos los 2.200 millones de pesos, ya están en recursos del balance, ya tenemos la certificación que no la tenemos como anexo y es lo que vamos a adicionar. Y si vamos a adicionar esos 2.200 que nos den la garantía dentro del proyecto de acuerdo, que va a ser ese rubro adicionado por 2.200 millones para un total de 2.900 algo millones de pesos, para que posterior, si logran ustedes comprar el predio, sigan estando esos 770 millones de pesos para que los pueda ejecutar o seguir ahí en la bolsa común. Esa es como la grande duda que tenemos, y si es un llamado de alerta, o más bien, digamos, es arriesgado la apuesta que tiene la administración municipal de en un día sacar todo un proceso contractual, que aquí le dimos un debate que también ya hoy sabemos que no lo pudieron hacer el año pasado, que digamos por la planificación de ellos, en un día logren sacar un tema complejo, porque así el presidente ese mismo día remita a la administración municipal, sancione el alcalde, no sé cómo les vayan a dar los tiempos. Entonces, en espera también quedamos de esos buenos oficios y lo logran hacer de esa manera, porque también recuerden que todos los proyectos de acuerdo tienen que ir a gobernación para que gobernación surta un control de legalidad, y esperemos que nada pase con esto y después no tenga el municipio un inconveniente por haber ejecutado. Entonces, secretario, es más como desde los tecnicismos que ustedes son expertos, nos cuenten un poco cómo está ese proceso del presupuesto, de los recursos del balance y cómo en definitiva va a quedar ese rubro, si es por 2.200 o si va a quedar por los 2.900 millones de pesos. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente nosotros tenemos ahí los 2.200 que son los recursos de libre destinación del año 2025 que nos ejecutaron. Pues como primera respuesta, por eso ellos pasan a este año como adición del presupuesto para poder llevar a cabo eso. En segundo tema, el tema del cierre de 2025, nosotros venimos trabajando acuciosamente en el tema. A hoy nosotros lo que hicimos para poder presentar el proyecto y darle cabalidad a cumplimiento, ya hemos adelantado mucho, pero en especial a este tema lo que hicimos fue conciliar estas cuentas en especial que afectaban este rubro
Y pues como resultado de esto, desde la Secretaría de Hacienda y desde parte de la Tesorería, se está certificando como tal que nosotros dentro del recurso del balance contamos con ese dinero para hacer la compra de ese predio. Entonces, a la final este valor se adicionaría a ese rubro, contaríamos con los 2.900 algo de millones, casi los 3.000 millones, de los cuales se destinan los 2.200 para ese predio y quedaríamos con los 700 algo de millones que corresponderían a los recursos del 1%, que sería lo que se ejecutaría para las posibles compras que tendremos en el 2026. Presidente, con la venia suya, entonces, secretario, sí sería muy importante que nos adjunte esa certificación que ya tiene su secretaría sobre esta liberación de recursos o recursos del balance o como técnicamente se llame, porque estoy revisando los anexos del proyecto de acuerdo y pues no tenemos esa certificación de ustedes de que al menos ya hicieron conciliación de esas cuentas, de esa destinación específica, porque no son recursos de libre destinación, secretario, sino que tiene destinación específica por tema ambiental, y que nos regale esa certificación para nosotros, claro, al Consejo Municipal en pleno para tener ese anexo y poderle dar el seguimiento y entender entonces que aunque no se ha cerrado el ciclo completo del presupuesto del año 2025, al menos con este valor y sobre este rubro sí tenemos la certificación de Hacienda de que estos recursos quedaron de recursos del balance, se van a adicionar a este rubro y lo más importante que miren entonces cómo modifican el proyecto de acuerdo, que en cualquier momento lo pueden hacer, todavía estamos en términos, para que tengamos la garantía de que el rubro se adiciona de 2.200, pero con la vigencia 2026 más esos 700 queda un rubro total de 2.900 millones de pesos, que nos den esa claridad desde lo escrito. No solo de lo que queda desde el micrófono, sino desde lo escrito para poder continuar con la discusión de este proyecto. Muchas gracias, secretario. Compañeros concejales, ¿alguien con alguna inquietud de esta socialización de este proyecto de acuerdo? Doctor, ¿alguna cosa más que acotar de este proyecto de acuerdo? No, señor presidente. Secretaria, ¿hay más proyectos para socialización? Sí, señor presidente. ¿También hace la socialización el doctor Santiago o quién? Últimamente ando con mucha suerte. Bueno, el segundo proyecto que tenemos para el día de hoy es por el medio del cual se adoptan medidas transitorias a las obligaciones vencidas del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y comercio en el municipio de Santa Rosa. ¿Cuál es el objeto, digamos, de presentar este proyecto? Es establecer como medidas transitorias al alivio tributario aplicado a las obligaciones vencidas a diciembre 31 de 2025. Acá lo que lo estamos buscando desde Hacienda, y digamos que dentro de la tarea juiciosa que venimos haciendo, estamos buscando facilitar el cumplimiento voluntario, mejorar el recaudo municipal y sanear esa cartera tributaria. ¿Qué beneficios estamos buscando dar nosotros? Estamos buscando liquidar las sanciones a un 20% del valor total, buscar liquidar esos intereses, mejorar ese recaudo de capital endeudado, y digamos que todo eso lo estamos estableciendo para todas esas personas que también que no tienen de pronto obligación, tengan también un alivio o un pronto pago establecido hasta la fecha del 31
de marzo del 2026. ¿A quiénes aplican estos beneficios? Estos beneficios, pues principalmente estamos buscando aplicarlos a los contribuyentes del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y comercio en las obligaciones cuando tienen que ver con la mora, con la fiscalización, la determinación, el cobro coactivo persuasivo, que acá lo que estamos evitando es ya lograr ese saneamiento y evitar todos esos procesos administrativos que están en curso. Pues acá hay que dejar claro algo, nosotros acá no estamos buscando una amnistía, sino digamos un alivio financiero también para esas personas y buscar mejorar ese recaudo hacia la administración. Entonces, con claridad, el impuesto como tal, el valor del impuesto se debe pagar en su totalidad. No se extingue una obligación tributaria hasta que no se tenga totalmente saldeada la deuda. Lo que estamos buscando es sanear las sanciones y los intereses y digamos que acá sí tienen unos principios de favorabilidad que son compatibles con el tema de amnistía sin ser una amnistía como tal. Acá pueden ver un poco lo que es la magnitud del problema, lo que tenemos actualmente en deudas de predial, tenemos unos 28.756 millones, intereses moratorios alrededor de 34.892, única y complementarios a cerca de 137 millones, para unas sanciones acumuladas de 1.576. Dentro del análisis que se hace juicioso, pues se puede observar que los intereses y las sanciones están superando realmente el tema del capital adeudado. ¿Qué buscamos lograr? Como les digo, con este beneficio que se está pidiendo hoy a través de este acuerdo, es una mayor liquidez en el corto plazo, un saneamiento de cartera, una descongestión administrativa y jurídica, una reincorporación de los contribuyentes al sistema y sobre todo pues darle como una mejora a los indicadores fiscales. El impacto fiscal, pues digamos que esto tenemos una tranquilidad fiscal porque a la final si logramos este acuerdo es que esto no va a generar gasto público, no va a comprometer recursos del presupuesto, esto no me afecta al marco fiscal a mediano plazo y digamos que se soporta en especificaciones técnicas. De por sí, digamos que dentro de todo ese análisis económico que hacemos para presentar ese acuerdo el día de hoy, nosotros encontramos que si lo aplicamos de una manera juiciosa, podemos tener un impacto fiscal muy positivo para el municipio. Listo, ya quedó a disposición de ustedes. Concejal Amanda, seguidamente el concejal José Ricaute. Gracias, presidente. De nuevo, cordial saludo al secretario de Hacienda. Bienvenido al recinto. Tengo varias inquietudes, Secre. Cuando hablamos del 20%, ¿estamos hablando del descuento que se le hace a las facturas del predial o cómo aplica el 20% en ese cobro? Y hasta el 31 de marzo se pueden acceder a ese beneficio. Si ellos de pronto tienen unos acuerdos de pago, aplica también para ese descuento. Y también quería saber cómo se va a socializar, que pues la idea es que todos los contribuyentes sepan del beneficio que se está dando. Para mí es un proyecto, ¿verdad?, muy viable, donde vamos a dar beneficio a la comunidad, a todos los usuarios que tienen que ver con el tema de impuesto predial. Entonces, sí quisiera saber si se va a hacer, cómo se va a hacer la difusión, cómo vamos a hacer para que todos sepan de este, para mí, importante proyecto que va a beneficiar mucho a la comunidad en cuanto al impuesto predial de nuestro municipio. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Secre, duda y más duda. Siempre ha habido un problema con el recibo del impuesto predial. Nunca llega antes de la fecha. Sé que esta oportunidad que van a tener todos los contribuyentes es 2026 o años anteriores. Porque aquí hablamos muy bonito, lo veo muy bonito, pero no se sabe desde qué fecha empieza. Tengo entendido que los acuerdos de pago no tienen rebaja, porque es un acuerdo de deudas viejas,
y está causada la deuda. Me preocupa mucho, sí, y es una gran oportunidad más que todo para el pobre, que es el que primero paga. El que primero está pagando el recibo de impuesto predial es el pobre. Tienen tiempo, Secretaría de Hacienda, de entregar los recibos de impuesto predial en febrero, porque es que marzo está encima. Y la gente pueda reunir su platica para pagar. Es una oportunidad excelente, se va a recaudar muy buena plata, pero dependiendo de la eficiencia es de la Secretaría de Hacienda en la entrega del recibo de impuesto predial. Y lo mismo para los de Cámara de Comercio. Es una oportunidad muy grande porque hay pequeños comerciantes que están endeudados y esa es una oportunidad que el 20% de descuento es excelente. Bienvenido por nuestros comerciantes y nuestros contribuyentes del impuesto predial. Gracias, secretario. Tiene uso de la palabra el concejal Daniel Correa. Gracias, presidente. Secretario, tengo una duda. Lo que sucede es que, número uno, como dijo mi compañero anteriormente, los tiempos. Creo que los tiempos se ponen demasiado pequeños porque solamente, después de que sancionemos, solamente van a dar 2 meses. Marzo, febrero y marzo. Y número dos, de pronto, como están colocando en el acuerdo, que están colocando, se reducirán y liquidarán al 20%. No está diciendo que tiene una reducción del 20%. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Estamos hablando del 20% de descuento o el 80% de descuento y se va a liquidar solamente al 20% de interés? Ojo ahí porque ahí puede haber una mala interpretación. Como yo lo puedo interpretar mal, otra persona lo puede interpretar mal. Yo creo que ahí debe haber una claridad. Entonces, esas son mis 2 dudas, secretario. Si hay una posibilidad de aumentar el tiempo para las personas y sobre todo esa claridad particular de lo que está diciendo el proyecto. Concejal Héctor Vera tiene uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Se creó una pregunta. Cuando el predio está embargado por mora, ¿también vale vale también el descuento o no? Muchas gracias. Tiene uso de la palabra la concejal Gabriela. Gracias, presidente. Importante que se esté buscando beneficiar a las personas que tienen mora con impuesto predial unificado. Sin embargo, secretario y compañeros, yo creo que es importante dejar mención aquí de algo que venimos hablando hace mucho tiempo y que incluso les pasamos a ustedes informe a finales del año pasado, y es, a hoy no tenemos todavía una solución para personas que precisamente están en mora con el municipio, del sector rural, específicamente de Veredas del Sur, porque el problema del impuesto predial unificado de ellos, del avalúo comercial y de todo lo que ha pasado en el sector rural del municipio no se ha solucionado. Nosotros hacíamos parte en el periodo pasado de la Comisión Accidental para la revisión del predial con respecto al sector rural, con el concejal Federman y el concejal Daniel Correa, y hace poco nos estuvimos comunicando con el IGAC. Incluso ahí no sé si de pronto contestó algo de lo que preguntaron de si el recibo alcanzaba a estar para febrero, y lo que nos contestó a nosotros el IGAC es que ellos no iban a enviar información a ningún municipio, incluso estaban en vacancia, sino hasta después de mitad de febrero, casi marzo. Entonces, primero dependemos de eso, y segundo, secretario, a mí me parece importante dejarlo aquí en mención, porque hoy estamos hablando de unos alivios tributarios, pero pues también hay una gente que lleva, me atrevo a decir, 2, 3 años esperando que se les dé solución, porque incluso tienen problemas con la DIAN, y siempre lo hemos mencionado aquí, incluso tienen problemas con la DIAN porque su patrimonio quedó supremamente grande y el municipio no ha solucionado, y no solo el municipio, porque incluso no solo le compete al municipio, sino también el IGAC. Y nosotros quedamos con unos compromisos, mis compañeros de la Comisión Accidental no me dejan mentir, quedamos con unos compromisos por parte del IGAC, que ellos tenían que pasar una información a diciembre, al 15 de diciembre del 2025, esa información nunca se pasó, y pues digamos que yo tampoco conozco, secretario, cuáles son las acciones que se están tomando desde aquí, desde el municipio, para que el IGAC también empiece a actuar rápido, porque obviamente yo sé que esto
se está buscando el beneficio de muchas personas, pero también hay que pensar en los problemas que tenemos represados y que a hoy no se les ha dado solución, y que pues es gente que todos los días nos escribe a la comisión accidental preguntándonos qué sabemos, y pues que no hay respuesta ni del IGAC ni del municipio, y pues mucho menos del consejo, porque nosotros dependemos de las acciones que ustedes vayan adelantando. Eso es todo, presidente. ¿Algún otro concejal? Doctor, una pregunta nomás. Es que me la sugiere la comunidad. Me preguntan que si estos alivios son para los que deben más de 5 años, 1 año, o el que tenga una deuda a cualquier fecha. Gracias. Tiene uso de la palabra, doctor. Ay, qué pena, concejal Steven. Presidente, gracias. Secretario, este es un proyecto de acuerdo que históricamente la comunidad siempre ha esperado, los alivios tributarios. Y es un proyecto de acuerdo demasiado apetecido, porque de alguna otra manera alivia los bolsillos de los contribuyentes. Es un proyecto de acuerdo que históricamente la comunidad, digámoslo, le da al municipio la posibilidad de ponerse al día. Pero yo tengo una frase. Ustedes el 6 de mayo del año 2024 nos hablaron de un plan de desarrollo de aproximadamente 364.000 millones de pesos. Mi primera pregunta, ustedes con este proyecto de acuerdo, ¿cuánto esperan recaudar? Ustedes nos han mostrado un porcentaje, nos han mostrado la cartera. Digámoslo, ese proyecto de acuerdo, ¿cuánto busca impactar en la cartera que hoy tiene el municipio? Mi pregunta es, ¿ustedes se van a ver, el plan de desarrollo se va a ver afectado de manera positiva o negativa por la, digámoslo, la contribución, por los alivios tributarios que acá se van a aprobar en el Consejo Municipal? Y escuchando las diferentes intervenciones de los honorables concejales, sí es importante decirle a ustedes, como en representación de la administración municipal, a fecha de 31 de marzo puede haber un riesgo donde las facturas del predial no lleguen. Todavía hay comunidad tratando de resolver situaciones por una mala actualización catastral, y van a perder esa posibilidad de venir a alivianar, digámoslo, sus contribuciones. Si bien es cierto, acá no estamos discutiendo sobre el capital, aquí estamos discutiendo sobre los intereses. Y bien lo decía el compañero Correa, el proyecto de acuerdo lo tenemos que saber, digámoslo, explicarle a la comunidad, porque estaríamos hablando o interpretando una reducción hasta el 80% de los intereses, y dándole la posibilidad, y se abre la puerta para que todas las personas que tengan acuerdos de pago, que tengan, digámoslo, todo lo que expresa el proyecto de acuerdo, pues vengan a la administración municipal. Y la administración municipal ya tiene listo el equipo humano para recibir a toda la comunidad, porque la comunidad no va a esperar que llegue la factura. La comunidad apenas salga y diga, el Consejo Municipal aprobó los alivios tributarios, inmediatamente al otro día van a estar acá. Porque Santa Rosa de Cabal tiene buena cultura de pago. Entonces, sí sería muy importante que ustedes nos expliquen, y si tienen lo proyectado, porque si bien es cierto, acá tenemos que hacer acuerdos para el pueblo, y dentro de los acuerdos para el pueblo, pues también tiene que ir paralelo a una gran responsabilidad, y la responsabilidad es, el Consejo Municipal aprueba los alivios tributarios, pero el objetivo es recaudar ¿cuánto? ¿Cuántos miles de millones de pesos se espera recaudar? ¿Cuánto porcentaje en cartera vamos a bajar? ¿Por qué? Porque eso obedece al principio de planificación, porque si logran ustedes
de alguna otra manera aceptar, digamos, lo que el consenso que puede generarse acá en la discusión y en la comisión de este proyecto de acuerdo, de ampliar los plazos más allá de marzo, pues nos pueden dar, digámoslo, unas estadísticas para nosotros hacerle el control posterior al proyecto de acuerdo, porque sería interesante. No sé si en otros acuerdos municipales de alivios tributarios han realizado, digámoslo, estos análisis de cuánto se espera recaudar, cuánto porcentaje de cartera se espera reducir, y esto sería interesante porque acá nos toca hacer una tarea a todos, a la administración municipal, al consejo municipal, de ir a decirle y a contarle a la comunidad que el consejo municipal aprobó los alivios tributarios, para que la gente que tenga la platica separada para el predial, pues hombre, todavía no lo pague hasta que logremos aprobar este proyecto de acuerdo para lograr el alivio, porque es un proyecto que históricamente la comunidad lo ha venido esperando y que cada administración, independientemente el color, la tendencia, siempre se ha presentado para los alivios tributarios. Gracias, presidente, gracias, secretarios. Doctor Santiago, tiene uso de la palabra. Bueno, si bien hemos hecho una tarea juiciosa elaborando y analizando todo para sacar este acuerdo, sí le solicito el favor de poderle ceder la palabra a la doctora Lina, que ella tiene un poco más de experticia en este tema, para que ella nos dé claridad y una respuesta más amplia. Buenas tardes para todos. Bueno, los beneficios tributarios, evidentemente, como lo dice el concejal, va a ser hasta un 80%, ¿sí? En tasas de intereses y sanciones. La deuda como tal va a estar quieta, nosotros no vamos a tocar deuda, solo vamos a tener beneficio en sanción e intereses. El tema de la fecha no la podemos mover porque si bien estamos dando un alivio tributario, es a unas personas que no han tenido un hábito de pago, por X o Y razón no han tenido un buen hábito de pago, se nos complica por el tema de sanciones, de acuerdos y otras cosas que no podemos ampliar la fecha, ¿sí? El beneficio de pronto pago, ese sí está hasta mayo, que es el descuento normal que venimos manejando del 20%. Entonces, pues son dos cosas totalmente diferentes. Una es el pronto pago para las personas que tienen muy buen hábito de pago, que se lo estamos haciendo, y la otra es el beneficio tributario, la reducción. Esa por un lado. Para contestarle al concejal Steven, tenemos presupuestado un recaudo entre un 60 y un 70% de recaudo en cartera, en intereses. Entonces, pues creo que sí nos sirve, nos beneficia muchísimo, ya que mucha gente está esperando este acuerdo para poder colocarse al día. Las personas que tienen el acuerdo de pago pueden acceder a este beneficio, entonces yo creo que nos va a ayudar muchísimo. Con el tema de la concejal Daniela, en las comunicaciones que hemos tenido con el IGAC, ellos me dicen que para el día 26 de enero me están entregando facturación, nos están entregando el reporte, el R1, que es la información catastral, para nosotros poder liquidar. Si ellos cumplen en sus términos y me entregan el 26, nosotros estamos listos. El sistema está parametrizado, ya todo está listo para facturar. Yo podría decirles el 27 o el 28. Si no, pues tendríamos que tener un plan B. El plan B es entregar una facturación manual, pero volvemos a lo mismo. Ya te voy a mostrar la Rosenberg. Mira, 26 de enero lo tengo por escrito por el ingeniero del IGAC. Entonces, con ellos, entregar la facturación manual es un despelote y me disculpan, pero creo que se nos sale de las manos. ¿Por qué? Porque si yo entrego, o sea, para mí es muy fácil coger la base catastral del año pasado y aumentarle el 3% y sobre eso liquido y entrego facturación. Nosotros en ese momento podríamos hacerlo,
Pero ¿qué pasa? Si a usted le llega la base mala, entonces viene un requerimiento, se viene es que lo hicieron mal, ¿y cómo lo voy a soportar? Porque no tengo nada, porque no tengo la base exacta del IGA, que es el gestor catastral. Entonces dependemos de él. Yo creería que es como darnos la esperita de este resto de mes, y si no, pues en febrero tendríamos que sacar un plan de contingencia para esas personas que van a pagar. El equipo está preparado, nosotros en este momento estamos preparados, ustedes aprueban el acuerdo y nosotros pues estamos listos para facturar y hacer el recaudo de los beneficios tributarios. Tenemos el personal, el sistema está listo, entonces pues la demora es aprobarla. La publicidad, ya tenemos pues proyectado algo porque debemos de hacer una buena comunicación en medios, por redes sociales, por todo lado, para poder que la gente se entere. Obviamente, pues contamos con todo el apoyo de ustedes como concejales para poder hacer la difusión y no, estamos listos. Positivo, de una. Muchas gracias. Concejal Sebastián Castaño, uso de la palabra. Y seguidamente el concejal César. Entonces, concejal César Restrepo, seguidamente el concejal Sebastián. Gracias, presidente. Todo lo que sean alivios tributarios para los ciudadanos es bienvenido. Más en una situación económica como la que vive nuestro país, la cual pues la mayoría no es ajena. Pero si uno analiza las cifras, los datos expuestos en el proyecto de acuerdo, uno ve, aquí digamos, como justifican que es por culpa de la inflación, que es por culpa de los saludes, los taludes, el agua, el invierno, la emergencia, esto y lo otro, pero no. Tenemos que ser conscientes. Y se analiza con las cifras. Cuando uno ve la cartera predial y ve que en el 2024 fue de 8.317.856.761, en el 2023 de 5.900 millones, en el 2022 2.961 millones, en 2021 1.828 millones, 2020 1.583 millones y 2019 y vigencias anteriores los 7.984 millones, menos que el 2024 y que en el 2023. Tenemos que decir la realidad fue ese avalúo catastral tan mal hecho a través de GoCatastro. Mire cómo se dispararon la cartera. Santa Rosa, los contribuyentes se distinguen por la cultura de pago, pero más de 14.000 predios mal evaluados. ¿Cuántos de ellos en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi esperando ser corregidos en las áreas de construcción, en el valor? Entonces me pregunto, ¿qué va a pasar con esa gente que tiene las reclamaciones? Porque el plazo es solamente o paguen hasta esta fecha en marzo, si no ya quedan por fuera. Y no se les descuentan todos los intereses moratorios ni las sanciones. Entonces esa gente va a decir, bueno, entonces ¿qué? Si yo hice un reclamo, estoy esperando que me corrijan, porque ese adefesio de catastro que hicieron nos perjudicó notablemente. Entonces no le echemos la culpa al agua, ni al invierno, ni a la inflación, por Dios. Seamos realistas con lo que ha sucedido en Santa Rosa de Cabal durante la administración anterior y esta administración. Entonces no busquemos el muerto río arriba, el ahogado. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Entonces me pregunto, mire la cartera, los intereses de predial, más de 34.000 millones en este momento, más altos que la cartera predial. Entonces eso sí me preocupa, pero entonces llamemos a las cosas por su nombre, no tergiversemos, ni hagamos ver que por esto y que por el agua y que por los ataludes y que porque se vino el barranco, que porque esto y que el decreto, no, seamos conscientes, digamos la realidad Santa Rosa. Entonces miremos, así me preocupa, es los que están en este momento con reclamación que no se les han solucionado, entonces ellos ¿qué va a pasar con las personas que tienen el derecho justo a reclamar por los malos avalúos que se hicieron? Gracias, presidente.
Presidente, muchas gracias. Secretario, cuando empezamos a leer el proyecto de acuerdo, que no solo el articulado de acá hemos dado la discusión, hace parte de un proyecto de acuerdo, sino también la exposición de motivos. Ustedes usan más de 10, 12, 13 páginas, como lo decía el concejal César Restrepo, en empezar a rumiar sobre cosas para traer este proyecto de acuerdo al municipio. Me explico. Empiezan hablando de una emergencia económica de orden nacional, empiezan a hablar históricamente de las emergencias de la Trinidad y etcétera, pero terminan concluyendo que Santa Rosa de Cabal no pasa ni por una emergencia económica, ni por una declaratoria de calamidad pública, ni económica, ni etcétera, después de gastarse en toda esa exposición de motivos, para terminar concluyendo que por autonomía fiscal el municipio lo puede hacer. Me queda la duda, y se retiró el secretario jurídico de la administración, ¿hasta dónde está el límite de que por autonomía el municipio lo puede hacer sin existir una causa subyacente para poder realizarlo? Porque en sesiones pasadas muchos concejales aquí decían que sí iba a haber exenciones, y nos decían que no era posible porque el municipio no estaba atravesando, porque de orden nacional, porque habían unas limitaciones. Porque si esto bajo autonomía, entonces se haría bajo cierto tiempo para que el municipio recaude. Entonces eso es lo primero, decirle que la exposición de motivos se gastaron muchísimas páginas en hablar de cosas que no aplican para acá, porque los antecedentes de una emergencia económica del gobierno Gustavo Petro en este momento está más que discutible por gobernadores, alcaldes, por sus tributos, por sus consecuencias. Y terminan ustedes concluyendo que en el municipio no aplicaría. Aparte de lo que ya he dicho acá, ¿hasta dónde está el límite y la autorización legal de que todo esto pase? ¿Y cómo se llama esto? Porque si esto se llama una exención, usted ahora ha sido una claridad muy importante que no era una amnistía. Me voy por acá buscando a la rapidez la ley 819 del 2003, menciona que en todo momento el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo municipal, como en este caso, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito, en este caso está explícito, y deberá de ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Para estos propósitos deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivo, que es lo que aquí se va a dar, los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. Eso sí no lo tenemos en la exposición de motivos ni en el proyecto de acuerdo que aquí se llega y que ya saben, concejales de la Comisión Accidental de Presupuesto, que es necesario para que se le dé el debate. Eso como desde lo general. Vámonos un poco más al municipio. Yo sí quería en la exposición de motivos que ustedes nos mostraran ¿cuál fue la última vez que en el municipio se realizó una exención tributaria de esta naturaleza? Primero, ¿cuándo fue? Y segundo, ¿cuánto recaudó el municipio? Porque eso sí nos daría un histórico para venir acá y decir cuánto es el histórico que se espera que el municipio reciba con esta exención. Y en la exposición de motivos, yo quedo muy preocupado ayer que lo leo porque empiezan a decir que el municipio sí o sí necesita recaudar adicional esto para no poner en riesgo las finanzas del municipio, cuando acá se ha hablado que el municipio tiene superávit, que tiene buen hábito de pago, obviamente con sus problemas que tenemos una cartera, pero que lo normal y la regla general es una buena condición de pago de todos los contribuyentes, pero cuando me dicen en la exposición de motivo que es necesario este recaudo para la sostenibilidad presupuestal este año o esta vigencia, así quedo como en alerta que nos diga usted cómo están las finanzas del municipio y si es necesario, como dice la ley que acabo de leer para un proyecto de acuerdo, que se diga si esa plata no ingresa al municipio que ustedes tienen presupuestado, cuál es la fuente de financiación. Este proyecto de acuerdo, cuando empezamos a leer los artículos, listo, como decía el concejal don César, bienvenido a exención para que las personas puedan tener una tranquilidad en su bolsillo y ponerse en paz y salvo con el municipio e ingresen unos recursos adicionales para que el municipio los pueda ejecutar. Pero no me queda claro algo, y regáleme un segundo, secretario, yo abro el documento.
Y es que tiene unas condiciones muy específicas. Entonces yo empecé a leerlo y yo dije, listo, quien esté en deuda al 31 de diciembre del año 2025. Hasta ahí perfecto, porque si yo soy contribuyente, no pague el impuesto del 2025, ya se me generó también unos intereses moratorios y supondría, y es un problema cuando ustedes salgan a comunicarlo si este proyecto pasa, de que todo el mundo va a pensar que por una sola vigencia también va a poder aplicar, pero después ustedes tienen un parágrafo que dicen: las medidas previstas en el presente acuerdo se aplican a los contribuyentes, agentes de retención y demás responsables a quienes con anterioridad a la entrada en vigencia del presente acuerdo, y empiezan con los requisitos más importantes, se les hubiera notificado emplazamiento para declarar, requerimiento especial, liquidación oficial de revisión, liquidación oficial de aforo, pliego de cargos o resolución que impone sanción. ¿Cuántos contribuyentes a hoy en Santa Rosa de Cabal, de los que se adeudan y de esa cifra total que tenemos, ya cumplen con esto? ¿Qué tan juicioso ha sido la Secretaría de Hacienda? ¿Qué tan juicioso han sido con llamar a todas estas personas y abrir ese proceso administrativo de cobro, llámese como se llame, de cualquiera de estas formas, para que puedan aplicar a las excepciones que aquí se van a debatir? De ese total de la deuda, ¿cuántas personas podrían aplicar? Y que nos dejen la claridad de que no va a ser para todos los contribuyentes, así deban una vigencia, o si, aunque sea con la vigencia del año anterior, ya van a poder colocarse, tener el alivio para colocarse al día. Ahorita nos hablaba la subsecretaria de que se esperaba un 60% de recaudo y me quedó como la duda, ¿el 60% del recaudo de lo que se le adeuda al municipio o del total que el municipio factura por impuesto predial? Y no se nos puede olvidar lo que nos mencionaba la concejal Gabriela ahora, y es el tema, el entuerto con el IGAC. Porque por plazos, por equidad tributaria y fiscal, como lo manifestaba ahorita la secretaria, no se podría dar un plazo mayor, pero ¿cuándo empezará a llegar la facturación a los hogares o podrán reclamarlos? Eso va a ser un entuerto para el municipio, que cada año pasa algún problema con el sistema. Y si ese plan B no funciona, no escucho un plan C. Entonces quedará un proyecto de acuerdo con exenciones que no va a ser para todos, según entiendo, y la lectura que le doy, que ahorita nos aclare la Secretaría, sino para estos casos específicos, que ya ellos tengan un acto administrativo donde se incluyan estas personas, no para todos, porque entonces no podremos salir a decirle a todos los contribuyentes que aplicará para todos. Y segundo, como en el proyecto anterior, el tema de los tiempos va a ser muy corto para que las personas se le haga difusión, se entere, puedan venir a pensar si aplican o no aplican y realicen el pago. Eso por ahora, presidente, y espero las respuestas para mi segunda intervención. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal va a intervenir? Tiene el uso de la palabra, doctora. Bueno, una de las preguntas que nos hacía el concejal, sí tiene mucho que ver la actualización catastral, ¿sí? Porque pues en el municipio hacía más de 10 años no se realizaba una actualización catastral y pues obviamente eso hace que se incremente una cartera porque se incorporaron muchísimos predios. Con el tema de la parte rural, si bien tenemos muchos inconvenientes, así como lo decíamos el año pasado en alguna de las sesiones con el doctor Gustavo, el tema de las reclamaciones ante la Secretaría de Hacienda no fueron tan altas, ¿sí? Entonces, pues para nosotros decir que está bien o está mal, lo podríamos medir por el tema de reclamaciones, ¿sí? Y las reclamaciones no llegaron ni siquiera a 300 reclamaciones en un municipio. Entonces yo creería que por ahí el tema del incremento de la cartera podríamos basarnos es en el tema de incorporaciones de nuevos predios, por eso fue que se subió tanto a la cartera del 2024. Bueno, y el tema, el recaudo de lo que yo decía ahora, el tema del 60 al 70 que pretendemos recaudar es sobre el valor de la cartera, no el valor facturado, sino el valor de la cartera. Aplica a todos los que tengan deuda,
¿Por qué? Todas las personas tienen un mandamiento de pago en industria y comercio, que es en la parte donde tú estabas leyendo. Nosotros en industria y comercio tenemos en este momento alrededor de 139 procesos, todos están argumentados. El proceso de cobro coactivo, todo está documentado, entonces la persona que llegue en este momento a solicitar un alivio lo puede hacer porque está documentado totalmente. Desde la parte de cartera del municipio, todo está documentado. Las personas que deban la vigencia 2025 lo pueden hacer porque ya tienen una cartera y no tienen una sanción como tal, porque predial no se sanciona, pero se cobra intereses. Entonces, si yo debo los intereses del 2025, pues es lo que ha corrido este año, supongamos 100.000 pesos, entonces a esos 100.000 le aplico el 80% y pago lo que debo de pagar. No sé qué otra pregunta nos queda sin contestar. Concejal, entonces, ¿alguna pregunta sobre la socialización de este proyecto de acuerdo o damos continuación al orden del día? Sí, entonces ya... Presidente, solo hay una pregunta con la venia suya, presidente. Bien, pueda, Sebastián. Yo les di un dato. Yo les hice una apreciación que ustedes, la administración municipal, el 6 de mayo del 2024 nos establecieron los 364.000 millones de pesos, que eso aproximadamente iba a valer el plan de desarrollo. Con versus a lo que esperan recaudar es el 60%, ¿eso de qué manera va a impactar? Porque si ustedes, digámoslo, para este año son 125.000 millones de pesos lo que se espera de que sea el presupuesto municipal, esto de alguna u otra manera sí es un alivio para la comunidad, pero para las finanzas públicas, para ejecutar los diferentes proyectos, ¿qué tan beneficioso es? ¿Se van a ver afectados? ¿No se van a ver afectados? Porque es importante para nosotros hacerle el control político con lo que ustedes, inclusive desde el proyecto de acuerdo que discutimos ahora, donde se solicitó, y creo que también se solicitó la certificación del cierre, de cuánto es recurso del balance, de todo, para nosotros hacer las diferentes apreciaciones y el seguimiento del control político. Concejal Amanda tiene uso de la palabra. Seguidamente el concejal Sebastián. Gracias, presidente. Ahora se hablaba de la actualización de catastro, donde dicen que de pronto hubieron muchas inconsistencias, pero yo también veo dentro de todo que también hubieron cosas que se hicieron de buena manera. El hecho de que hubieran casas, ya edificios prácticamente construidos y pagando como lotes, pienso que obviamente eso no da un buen recaudo para nuestro municipio. Es decir, en la actualización que se hizo, obviamente muchas personas hablan de 139 que están en el proceso. Me alegra que todavía estemos mirando la posibilidad de colaborarles a esas personas que de verdad sí les subió demasiado el predial y que de pronto pues por X o Y motivo no se dio como tenía que ser, pero también me alegro por las personas que humildemente pagaban su predial de su casa y otras personas que pagaban por varios edificios ya construidos como si fueran lotes. Entonces es importante también ver de que en la actualización de catastro que se hizo anteriormente también hubieron beneficios para el municipio y beneficios para lo que tiene que ver con el recaudo a nivel municipal. Entonces era como hacer esa acotación de que sí es injusto que una persona humilde, estrato 2, porque se ha visto, lo hemos visto, también estuve en comisión en el 2024 y veíamos cómo muchas personas pagaban por su casa, humildes, y los que tenían el dinero que de verdad tenían con qué pagar, estaban pagando por un lote. Entonces sí quería hacer como esa aclaración y por eso pienso que de pronto las finanzas, a pesar de que hacer un descuento bastante alto, se puede dar con la compensación referente a lo de los impuestos que se recauden a nivel municipal. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra, concejal Sebastián. Presidenta, muchas gracias.
no escuché cuándo fue la última vez que el municipio se acogió a una exención de estas y cuánto fue el recaudo, y los límites que hablábamos ahorita y sobre la ley que hablaba de cuál es la autonomía fiscal para que el municipio lo pueda hacer, y eso pues por blindarnos obviamente como concejales y que se blinde el municipio. Y ese parágrafo no solo hace alusión a la causación del hecho generador de industria y comercio, sino también de predial, porque habla del contribuyente y es un parágrafo del artículo 4 de la aplicación, o sea que es general y sí coloca las condiciones para eso. Entonces, mi pregunta, aunque usted nos respondía, subsecretaria, de que ya alguien que lleva la vigencia 2025 está en mora con el municipio, eso es claro, pero ¿cómo estas figuras que ustedes dejaron contempladas acá, explícitas, tácitas y escritas, se le cumpliría a ese contribuyente solo de la vigencia 2025? Y me queda otra pregunta, porque don César, varios concejales, Steven, Gabriela, las personas que aquí han venido mirando el tema de la actualización catastral, y aunque el municipio diga que son muy pocas las reclamaciones y hay unas reclamaciones masivas en zonas homogéneas, y eso aquí ya lo hemos discutido, que estamos a la espera de qué dice el IGAC, ustedes colocan como parágrafo, y concejales, le voy a dar lectura para que nos dé claridad la Secretaría de si aplicaría o no aplicaría, porque entonces también tendríamos que decirle. Existe un supuesto que una de esas personas que deba predial no haya pagado esperando su respuesta oficial del IGAC o del municipio de si está mal facturado su impuesto predial, diga, yo voy a acogerme a la exención tributaria, necesito hacer algo, bueno, por X o Y motivo voy a pagar, lo ve conveniente, dice que si se acogen a este proyecto de acuerdo, se allana expresamente a glosas, cargos y liquidaciones formulados y desisten de recursos y actuaciones administrativas o judiciales en trámite, si los hubiera. Cumplidas íntegramente estas condiciones, los procedimientos se entenderán terminados de pleno derecho sin necesidad de auto que así lo declare. Entonces, le tiro, secretario, la papa caliente de si estas personas en el municipio que tienen reclamación, van a hacer reclamación, no están de acuerdo bajo este parágrafo. Entonces, si se acogen y van y pagan muy juiciosos al municipio, ya están desistiendo de su derecho de reclamación y estarían diciéndole al municipio, entre comillas, bajo este parágrafo, que están de acuerdo con la liquidación, así ellos estén en discusión. Entonces, eso no se nos ha respondido, y tampoco de si se necesita bajo el argumento de la ley que leí, que el proyecto de acuerdo acá se le dé discusión con lo que allí se solicita. Eso por ahora, secretario, muchas gracias. Concejal John Jairo Loaiza. Gracias, presidente. Yo sí quiero hoy, primero, pues, decirles que a buena hora, señor alcalde, la administración tiene esta iniciativa, que no sé si pronto mi memoria no me falla, Albino, creo que nos da un alivio de estos a los contribuyentes desde el 2014. Algo así, creo que fue. Pero un alivio en el 2014 creo que fue como el 60%. Bueno, yo creo que es lo que están esperando los santarrosanos, todas estas personas que tienen las deudas hasta el 31 de diciembre del 2025, y uno puede ver como personas. Por ejemplo, hay una familia en la 29 que tiene una deuda como de 22 millones de pesos, pero que la deuda de capital creo que son 7 millones de pesos, ¿cierto? 7 millones de pesos. El resto son de intereses de mora, y entonces con ese alivio, imagínense cuánto va a pagar. Es la oportunidad de esta señora que vive con una hija de 16 años, y prácticamente no quedarse sin la casa. Entonces creo que es un alivio que nos da desde hace mucho tiempo. Y el Consejo Municipal, pues no soy abogado, no, pero estamos en la potestad de dar esos alivios de los intereses de mora. Una cosa es condonar las deudas de capital, del impuesto predial, pero los intereses lo podemos hacer, y créame que en el 2014 que se hizo, la verdad que el municipio de Santa Rosa, la mayoría de los santarrosanos quedaron muy agradecidos. Entonces yo creo que llevamos un tiempo de que en el 2022 también se hizo, pero pues no tan como ahora, que ya después imaginé todo
todo lo que se le va a dar de alivio a las personas. Y sí, hay muchas personas que tienen, que deben, o que lo que sucedió con el tema del IGA. Y mire, y ha pasado a muchas personas que, por ejemplo, hay una señora en Santa Rita, ella venía y discutía que es que le están cobrando porque aparece con 700 metros construidos, y ella decía, ¿por qué me están cobrando 700 metros construidos si es que mi casa no mide sino 105 metros, lo que tengo construido? Pero resulta que ella le dio a los hijos para que construyeran su casita, entonces no sé si 2 o 3 hijos construyeron, y obviamente que el IGA fue, y pues como es una sola escritura, pues le sumó, lo construyó y eso le subió como a 500, 600 metros, ¿cierto? Entonces, así sucesivamente viene pasando, y lo que ha pasado con el IGA, créame que hay un error grandísimo, y a nosotros todavía nos dan mucha madera con la actualización catastral, que era algo que había que hacerlo, que desafortunadamente los alcaldes anteriores les daba miedo hacerlo porque eso tenía un costo político, hasta que llegó un alcalde y se decidió, y el consejo que tomamos decisiones también, a pesar de que eso íbamos a tener un costo político también, pero que hay que tomar decisiones porque de verdad que había personas que no pagaban nada, como los ricos, habían ricos acá que prácticamente pagaba lo que pagaba una persona abajo en la Trinidad. Eso ha sucedido, y de cuando llegué aquí en el 2012 nos tocó, cuando en ese entonces el alcalde de ese entonces llegó, y antes de posesionarse lo que hizo, antes de irse ve que cogió el predial y lo tiró al piso, pero favoreciendo solamente a los ricos, y tocó tomar esas decisiones en ese momento para poder equilibrar nuevamente las finanzas del municipio, y nos le fuimos y quienes estaban, que estaba el concejal Albino en ese entonces, y tocó darle duro a lo que fue a los termales y a Cartón Colombia y a todas estas personas que verdaderamente fueron los que fueron beneficiados. Entonces, se han tomado decisiones importantes. Yo creo que este proyecto de acuerdo es el mejor proyecto de acuerdo que ha llegado a esta corporación, y que hoy los santarrosanos, nuestros campesinos, que no han podido ponerse al día, es el momento. Y sé que nos lo van a agradecer, porque es que son unas decisiones que hay que tomar desde un consejo, como corporados, y seguramente aquí lo vamos a hacer los 15, porque estamos pensando en nuestros santarrosanos, nuestros campesinos, que hoy, si comen, no pagan el predial, que desafortunadamente por motivos, porque hay muchos que hace muchos años deben predial, cuando se fue al piso el precio del café, donde una arroba de café valía 4 o 5 mil pesos, y ahí fue donde se alcanzaron y no pudieron pagar ese predial, y que les cogió ventaja en esos intereses, pero que hoy van a tener la oportunidad de ponerse al día, que hoy van a poder tener la oportunidad de muchos campesinos, el corregimiento de Santa Bárbara sobre todo, en el corregimiento de la Capilla, en todos los corregimientos, pero sobre todo Santa Bárbara y el Manzanillo, donde yo sé que hay campesinos que deben unos prediales muy altos, y que hoy van a tener la oportunidad de hacerlo. Entonces yo creo que este es un proyecto de acuerdo muy importante, y que de verdad hay que sacarlo adelante, pensando en los santarrosanos, pensando en esas familias, y obviamente que lo que decían los concejales, obviamente, por ejemplo, las veredas del sur fue los más aporreados en el tema del avalúo catastral, hay que reconocer eso, que fueron allí las familias más aporreadas de los 5 corregimientos, y que hoy todavía no se da una solución, pero que, bueno, esperemos que el IGA lo pueda hacer, y que desde la administración municipal se pueda seguir trabajando en eso, porque desde el consejo es poco lo que podemos hacer, pero entonces, eso. Hombre, ojalá que se les pueda dar una solución pronta a los campesinos de las veredas del sur, que han sido los más afectados. Nadie más. Perdón. El concejal Héctor Vera. Gracias, presidente. Secre, estoy pendiente de las respuestas, y los que están en mora también puede, porfa. Doctora Lina, doctor Santiago tiene uso de la palabra. Bueno, las personas que están en mora, si pueden, que tengan acuerdo de pago, pueden acceder al beneficio. Si no tienen acuerdo, pues igual le aplica todo el beneficio. No hay... Bueno, para contestar, el último beneficio fue en el año 2022. El recaudo total fue de 14.326.690.984 pesos.
el aumento del recaudo ese fue el recaudo de las vigencias anteriores. Ese es el recaudo que nos da el sistema a nosotros en este momento de los 14.900 millones que nos arroja de ese beneficio que se dieron en años pasados hasta el 2022. Más que acuerdo, ese beneficio venía regulado por ley. Entonces, digamos que hoy estamos tomando la iniciativa, digamos que la idea de sacar este acuerdo fue también basados en unos análisis de estudio que hicimos con Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, hasta Pereira, buscando todo ese beneficio, traerlo acá. Ante las respuestas pues como más jurídicas que nos está haciendo el concejal Sebastián, a mí me gustaría que nos diera plazo para yo poderme reunir con Lina y con el abogado tributarista de nosotros para ver ese impacto, entregarte unas cifras exactas de esa ejecución, cómo está impactando y todo ese tema, ¿sí? Y bueno, y digamos que tú decías que cómo impacta o nos preguntaban cómo impactaba el plan de desarrollo, pues digamos que positivamente, porque ustedes saben que esos recursos son recursos propios y eso a la final lo vamos a ver reflejado en los proyectos como salud, educación, infraestructura, en inversión social. Entonces, pues, ante eso sí a mí me gustaría tener el tiempo por lo menos de mañana que yo me pueda sentar con mi tributarista y ampliarles un poco más esa información y darles una información más concreta y exacta para satisfacción de ustedes y ampliación de ese proyecto de acuerdo, donde ustedes queden con la total tranquilidad. González, ¿alguna otra inquietud? Entonces agradecerle al doctor Santiago, a la doctora Lina, al doctor Adrián por toda esta importante socialización. Y estamos pendientes de cualquier otra inquietud. Secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Quinto, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones? No, señor presidente. Por favor, continuar con el orden del día. Sexto, proposiciones. No, cuando haya, la próxima. La próxima. ¿Para la próxima qué hora es? ¿Para la próxima qué hora es? Para la próxima. Compañeros, disculpa. Compañeros, compañeros, la sesión del jueves 29 de enero compañeros, la sesión del jueves 29 es a las 7 de la mañana, por temas administrativos, para aprovechar. Listo. Entonces, por favor, Gabriela, tomar votación. Gabriela. Presidente. Sí, concejal. Vea, honorables concejales, la solicitud verbal es sesionar el jueves a las 7 de la mañana. Y por favor póngalo a votación. Muchas gracias. Gabriela, por favor, tomar votación nominal. Concejal Steven García, tiene uso de la palabra. Presidente, importante la hora que dice el concejal Ricaute, pero en aras de que están sobre el tiempo, que sea a las 7 de la mañana en punto. O sea, soy la oposición, hago parte de la oposición con Sebastián, pero pues nosotros tampoco somos tan talanqueros y hay que darles el tiempo suficiente para que hagan todo el trámite respectivo. Daniela, no. Gabriela, secretaria, por favor, tomar votación nominal para que Amanda va a hablar, concejal.
Sí, presidente, lo que decía el concejal Steven, ser muy puntuales, no que porque es a las 7, entonces vamos a arrancar a las 7:30 como siempre se hace, no. Por favor, los que de pronto siempre llegan un poquito tarde, a las 7 en punto, para poder que arranquemos. Secretaria, por favor, 7 entonces, de la mañana en punto. votación nominal para la proposición verbal de sesionar jueves 29 a las 7 en punto. La del viernes y la proposición la hacemos acá, ¿cierto? La del jueves. Bueno, hagamos primero la del jueves, ¿cierto? Gabriela, por favor, votación nominal para sesionar jueves 29, 7 de la mañana. Arredondo Rincón Daniela. Positivo. Cardona Echeverri José Albino. Positivo. Castaño González Sebastián. Negativo. Correa González Daniel. Positivo. García Álvarez John Steven. García Álvarez John Steven. Positivo, secretaria. García Franco José Ricaute. Positivo, secretaria. Herrera López Aleida. Positivo, secretaria. Loaiza Rodríguez John Jairo. Positivo. Osa Giraldo Federman. Pineda Ramírez Amanda. 7 en punto, positivo. Piñeros Papagayo Carlos Alberto. Positivo. Rendón Otálvaro Gabriela. Sí. Restrepo Arbeláez César Augusto. Positivo. Riascos Montes Alejandro. Negativo. Positivo. Vera González Héctor Alfonso. Positivo, secretaria. Con 13 votos positivos, 1 negativo y 1 ausente, se aprueba la proposición. Por favor, continuar con el orden del día. Séptimo, asuntos varios. Concejal Daniela y enseguidamente el concejal Steven. Gracias, presidente. Para citar a la comisión a la sesión especial el domingo a las 7 de la mañana, la sesión de comisión a las 7 de la mañana, y esperamos también a los secretarios. Muchas gracias. El domingo. Concejal Steven. Presidente, en lo que acaba de decir nuestra presidenta de la comisión, sí es importante que el domingo sesionemos a las 7 de la mañana, pero les pido un favor, por favor seamos puntuales, porque hay una compañera que tiene que viajar y se va, digámoslo, a hacer esa comisión a esa hora, dándole, digámoslo, la posibilidad para que ella tenga el tiempo de desplazamiento. Y también, presidente y secretarios, con el respeto a los secretarios, los mismos secretarios que estuvieron sean citados para el domingo, no invitados, sino citados, ¿sí? Exacto, citados para el domingo, y que nos vuelvan, digámoslo, todas las dudas que quedaron allí para resolverlas ligero, porque creo que la dinámica que hemos venido encontrando en los últimos proyectos de acuerdo ha sido interesante, porque desde la socialización venimos evacuando todas las dudas de todos los corporados, gobierno, independencia, oposición, pero ha sido interesante, digámoslo, esa autopista de diálogo, de controversia, debate que se ha venido estableciendo en los últimos proyectos de acuerdo, para que a la plenaria simplemente lleguemos a la aprobación. Muchas gracias, presidente y secretarios. Concejal Daniela, seguidamente el concejal Alejandro y luego el concejal José Ricaute. Gracias, presidente. No, para extenderle la invitación a los demás concejales que no hacen parte de la comisión, si también desean acompañarnos y madrugar el domingo a la sesión. Con su venia, presidente, no, cortico, simplemente con el mayor respeto, presidente, pues solicitarle que manejemos los tiempos, ¿sí? Hay un reglamento interno, acojámonos a los tiempos del reglamento, independientemente
si el debate está candente o si estuvo calmado como estuvo el día de hoy. Y independiente también de si el concejal es de oposición o es de gobierno o es de independencia, acojámonos este año a los tiempos del reglamento, presidente. Eso es todo. Muchas gracias. Concejal José Ricaute, seguidamente el concejal Sebastián. Presidente, yo soy una persona que he sido muy cansón y seguiré siéndolo porque me gustaría que, pues si ya tenemos jurídico, que el jurídico esté en las sesiones. Su presencia debe estar acá. No es que contratamos a un jurídico y no lo vamos a ver. No, el jurídico tiene que estar aquí si se le presentó un problema, una discusión, una información. Necesitamos el respaldo. Ese señor es la imagen y respaldo de todos los concejales. Y creo que si hay jurídico, nos tiene que acompañar en las sesiones. Muchas gracias, presidente. Compañero, respecto ahorita, las personas que no pueden venir los domingos, el domingo a la comisión, el año pasado no se transmitían las comisiones por plataformas y redes sociales, no quedaba como esa trazabilidad, tocaba ir a pedir y mirar el acta. Este año, por decisión de la mesa directiva, también las comisiones van a ser transmitidas para quienes no hacemos parte de esta comisión accidental de presupuesto, y la ciudadanía, por tema de transparencia, que vean las respuestas que aquí se plantearon. Van a ser transmitidas todas las comisiones, entonces para que si alguien no puede asistir, también estén enterados para cuando entremos en el debate en plenaria, sepamos qué pasó en comisión. Concejal, Gabriel, a continuar con el orden del día. Presidente, se ha agotado el orden del día. Siendo las 4:30 de la tarde, damos por terminada la sesión y convocamos para el jueves 29, 7 en punto de la mañana. Muchas gracias a todos.